Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. Empezamos hoy un nuevo ciclo de Teleclínicas ECO. Les damos a todos la bienvenida y le vamos a pedir al profesor Henry Cohen que haga una breve introducción el día de hoy, que empezamos este nuevo ciclo tan particular. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. Estamos muy contentos en Eco Uruguay de empezar un nuevo ciclo. En nuestro cuarto año en esta actividad sobre COVID prolongado para toda América Latina. Le agradezco a todos que confíen una vez más en nosotros y nos acompañen. En 2026, el tema de las actividades quincenales se ampliará, además de COVID prolongado, a otras condiciones posinfecciosas, lo cual nos permitirá conversar sobre temas que son muy importantes para todos nosotros. Hoy, además, tenemos una novedad que nos acompaña nuestra nueva coordinadora, la doctora Sofía Griot, internista e infectóloga, a quien le damos la bienvenida. Y Mariana Guirado nos sigue acompañando ya desde hace un tiempo. Para empezar la actividad del 2026, tenemos un conferencista de lujo. Recibimos al doctor Jérôme Larcher, quien es internista e intensivista. Vive en Montpellier, en el sur de Francia, una ciudad mediterránea, famosa justamente por su facultad de medicina, que fue creada en el siglo XII y es todavía la facultad de medicina en actividad más antigua del mundo. Como datos curiosos, se dice que allí estudió Nostradamus y que lo expulsaron cuando supieron que en realidad era boticario, o el gran escritor Rabelais, que a quien conocemos más por su libro de Gargantúa de Pantagruel que por su actividad médica. Llegón ha participado durante muchos años en el manejo de situaciones clínicas complejas, en la intersección de la medicina interna, las enfermedades infecciosas, la salud pública y la organización sanitaria. Su trabajo se centra particularmente en COVID prolongado, en los síntomas persistentes, las vías asistenciales complejas que implica esta enfermedad y la incertidumbre diagnóstica que todavía nos acompaña. También ha abordado cuestiones relacionadas con la coordinación territorial, la salud pública y la anticipación y gestión de crisis sanitarias en la zona donde él vive. A lo largo de su carrera, su inquietud lo llevó a interesarse tanto en las realidades que enfrentan los pacientes como en las condiciones concretas bajo las cuales un sistema de salud reconoce, estructura o permite que se desarrollen situaciones complejas. Como consecuencia de los intereses antes mencionados, no sorprende que los desafíos éticos, institucionales y humanos de la atención sanitaria sean para el doctor Larcher una prioridad. Estimado Llegón, es para ECO Uruguay y para mí en particular un gran honor recibirlo para su charla sobre los protocolos en la atención del COVID prolongado en Occitania. Adelante, doctor. Thank you, dear Henry. Muchas And thank gracias, you for the querido invitation. Henry. Muchas gracias por la invitación, porque para mí es una gran oportunidad de poder presentar el trabajo que estamos tratando de llevar adelante ya desde hace 4 años. Quisiera compartir con todos ustedes What we call the Occitan Framework, lo que llamamos el marco de Occitania de la vía de atención clínica de COVID prolongado, que ha ido desde una evaluación de campo experimental a la etapa en que estamos ahora, national level. trabajando a nivel regional y nacional al reconocimiento de las necesidades de los pacientes. Y es por eso entonces que voy a compartir nuestro trabajo y hacer su análisis con ustedes. Yeah. So I have no conflict of interest. No tengo conflictos de interés. Bueno, el COVID prolongado voy a ser muy breve, pero se trata de un desafío mundial de salud pública, de la sociedad y económico, y además es una carga reciente e importante para los países. Es importante dar algunas cifras. En Francia tenemos más de 2 millones de pacientes, 30% de ellos tienen casos severos, en Europa son unos 17 millones de pacientes y en los países de la OCDE hay 71 millones de pacientes. O sea que estamos hablando de muchos pacientes a nivel mundial y por supuesto que en América del Sur además es un problema de salud pública, al igual que en Francia y en toda Europa. Pero también
es un problema económico y es importante porque tiene un gran impacto sobre la fuerza laboral y en el GDP. En Francia se estima que alrededor de 0,6% del GDP se ha perdido a causa del COVID prolongado. Y hay cifras similares, por ejemplo, para Brasil. Y son billones, miles de millones de dólares que se pierden. Y hay un informe muy reciente de la OCDE que dice que el verdadero costo del COVID prolongado incide en los términos macroeconómicos, pero que no es solamente un problema de la salud, sino que también es un freno estructural sobre la producción económica. Y hoy en día todos los dólares que uno pueda mantener para los temas de salud son importantes, de manera que si uno pierde dinero porque uno no está prestando la atención al COVID prolongado, uno va a estar perdiendo dinero que debería dedicarle a la salud. Entonces, la pregunta es si hay una vía de atención para el COVID prolongado que sea ideal. Se han publicado muchas guías en los últimos años del CDC, del NICE en el Reino Unido, de la Autorité de Santé en Francia y en Holanda y en los países escandinavos. Y todos ellos tienen varias similitudes y son los pilares que tienen en común. En primer lugar, la atención primaria constituye los cimientos porque nos dan el primer punto de contacto responsable de evaluación inicial, el diagnóstico y el manejo inicial del COVID, de manera que es importante incluir a la atención primaria en esta vía del COVID prolongado. El segundo pilar es tener un enfoque multidisciplinario con la colaboración entre diferentes colegas profesionales, incluyendo la terapia ocupacional. Un médico o un trabajador de la salud solo hoy en día no puede hacerse cargo solo de un paciente con COVID prolongado. Tenemos que tener planes de atención personalizados, con planes concentrándose en las necesidades específicas de cada paciente y, dada la naturaleza de las manifestaciones de COVID prolongado, tal vez mañana tengamos algunos biomarcadores que faciliten nuestro trabajo, pero hoy tenemos que lidiar con una heterogeneidad importante, de manera que tenemos que ajustar e individualizar nuestro tratamiento y diagnóstico a cada paciente. Y el cuarto pilar es la educación del paciente y el automanejo, porque tenemos que empoderar a los pacientes, tenemos a través de la educación, pero también tenemos que instruir, educar a los trabajadores de la salud y también a la sociedad para plantearles la realidad actual de COVID prolongado. En Francia, muy brevemente, los pacientes que tienen síntomas post-COVID van a su médico general y este médico puede derivar a los pacientes dependiendo de cuán compleja es la situación, ya sea que lo envía a un especialista, puede solicitar una interconsulta o puede ponerlo en contacto con una célula de coordinación post-COVID se han hecho centros que tienen asesoramiento de especialistas con apoyo psicológico, con apoyo de otros paramédicos y con apoyo social, y se le puede dar apoyo a los pacientes y capacitarlos, pero también a los colegas, no solo a los pacientes. En Francia tenemos un dispositivo que son las células de coordinación post-COVID que están en todos los departamentos, y los pacientes pueden entonces asistir allí y explicar los problemas con los que quedaron después de un COVID agudo y es plantear que el médico no sabe cómo ayudarlos, de manera que estos centros son derivados al mejor lugar con los especialistas que se dedican a esto. Por supuesto que trabajamos en cooperación
con los pacientes que colaboran porque son una gran fuente de conocimiento para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos entonces en Occitania? Quisiera presentarles un ejemplo de lo que podemos llamar esto es entonces una vía de atención de COVID prolongado, multidisciplinario, territorial y estructurado. Somos como Irlanda, tenemos 6 millones de habitantes. Cuando comenzamos con este proyecto, hace 5 años, era como implementar un proyecto de COVID prolongado en un país entero, como Irlanda. Nos concentramos en trabajamos territorialmente con objetivos específicos. En primer lugar, lo que queríamos hacer era organizar la vía de una manera territorial porque uno hay lugares donde la geografía cambia mucho, hay lugares con ausencia de médicos, con dificultades de acceso, ya sea porque son territorios montañosos o por diferentes razones. Lo que tratamos de hacer es formar una estructura como para permitir el acceso a la atención por el COVID prolongado. Y para eso utilizamos una configuración con estas celdas de coordinación, con 13 celdas de coordinación post-COVID, 15 comunidades territoriales de salud, con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, 7 centros clínicos de diagnóstico de COVID prolongado y 19 centros de rehabilitación de COVID prolongado. Luego queríamos facilitar el acceso a los recursos locales, utilizando un único número de teléfono de departamento, esto permitía decirle a los médicos y a los pacientes dónde estaban los recursos locales especializados en esto, de manera que la gente, que aunque estuvieran a 300, 400 kilómetros, se le podía dar la información necesaria. Un tercer objetivo era crear conciencia entre los profesionales de la salud sobre el manejo de COVID prolongado, de manera que organizamos muchos webinars, capacitación, herramientas de información para aumentar la conciencia y la competencia profesional sobre el COVID prolongado. Entonces, en la práctica, ¿cómo funcionamos? Con una receta médica, a uno se le puede derivar a una consulta inicial para a las células de coordinación o al médico general. Entonces, el diagnóstico se hace en un centro clínico y después del diagnóstico entonces se puede manejar para el tratamiento. Se puede indicar una rehabilitación con atención ambulatoria y muchas veces también se recurre a la intervención. El paciente tiene una cita con una demora de 1 o 2 meses a través de una secretaría o una aplicación. La consulta dura alrededor de 45 minutos, 1 hora, donde se le hace la anamnesis de la enfermedad y los síntomas que tiene el paciente con un cuestionario estandarizado, como el del estudio Compare, y luego de eso se desarrolla una hoja de ruta, se trazan las primeras conclusiones y se indican las pruebas para clínicas necesarias. Y la consulta puede llevar a una vía de atención ambulatoria multidisciplinaria en la que se define la atención. Organizamos citas con diferentes pacientes que pueden incluir cardiólogos, pulmonólogos, radiólogos, nutricionistas, neuropsicólogos, fisioterapeutas.
y luego se hace un informe de la consulta en resumen y se determina si es o no un COVID prolongado y podemos indicar tratamientos terapéuticos y, por supuesto, se hace un seguimiento en el caso de que se defina que es un paciente con COVID prolongado. Lo que es importante es que la demora media entre la primera consulta, el paso 1, y la confirmación diagnóstica lleva entre 45 y 60 días. Desde el primer paso hasta el quinto. Es muy largo, pero es muy corto comparado con la duración mediana de los pacientes de hoy a lo que se les hace diagnóstico de COVID prolongado. Y lo que hemos observado, que es lo que hemos visto como beneficios de esta vía, se produce una aceleración y optimización del diagnóstico y del enfoque terapéutico, se normaliza el diagnóstico, permite formar cohortes de pacientes con COVID prolongado para mejorar la investigación, tanto clínica como básica, y también nos permite ahorrar al racionalizando las pruebas y el seguimiento médico del paciente. También hemos establecido un observatorio regional sobre COVID prolongado que nos permite tener una cohorte observacional prospectiva. Y quisiera presentarles algunos de los resultados, por supuesto que esto no es todo, pero fundamentalmente para los pacientes que tienen una enfermedad compleja. Y podemos entonces describir la población de los pacientes. Estos son desde mayo del 2022 hasta mayo del 2023. Tuvimos a 769 pacientes incluidos, la mayoría de ellos eran mujeres, casi 73%. La edad promedio era de 46.3 años y la mayoría de los pacientes eran menores de 50. Por supuesto que a muchos pacientes se les diagnosticó COVID agudo entre el 2020 y el 2021, pero lo interesante es que por lo menos el 47% tuvo COVID agudo en el 2022. Y les puedo decir que seguimos viendo gente con COVID agudo en el 2023, 2024 e incluso en el 2025, lo que quiere decir que la pandemia de COVID prolongado no se detuvo en el 2021. Por lo tanto, el COVID prolongado sigue siendo una entidad nueva para mucha gente a nivel mundial y en Francia es lo que ocurre. En términos de la población incluida, tenemos una sobrerepresentación de empleados y ejecutivos y una subrepresentación de trabajadores y profesiones intermedias. Quiere decir que seguimos teniendo muchos pacientes ocultos que tenemos que descubrir, diagnosticar proactivamente para ayudarlos. 95% de los individuos de este estudio vivían en Occitania y se los vio en centros de derivación en el departamento en el que habitaban. La mayoría eran de Occitania, 94.8%, y el centro de derivación, tres cuartos de ellos, 75.5%, o sea que la distribución territorial fue bastante eficaz. En cuanto a la duración media entre el episodio inicial de COVID agudo y el diagnóstico de COVID prolongado, fue una larga búsqueda para muchos pacientes. Calculamos que llevó como promedio 10 meses. Just the beginning of a diagnostic care pathway. O sea que le llevó a muchos hasta un año a pacientes con síntomas persistentes tener acceso a un lugar donde se le pudiera tratar, y me interesaría saber también cómo son las cifras de ustedes. Muchos síntomas durante el periodo inicial de COVID, más de 11 síntomas como promedio, y
En, which is a lot. y en el momento de la inclusión persistían como promedio más de 9 The main síntomas. symptoms were Los principales fatigue, síntomas fueron concentration fatiga, dyspnea, astenia, problema de concentración, disnea, trastornos de la memoria, cefaleas, trastornos del sueño. Y esto es congruente con lo que se ha publicado en los diferentes estudios epidemiológicos sobre COVID prolongado. Y lo que es interesante es que cuando nosotros comparamos los síntomas antes y después de la primera atención de rehabilitación que se le da a los pacientes, observamos una disminución de estos síntomas, pero una disminución if they were not followed by ambulatory care. que entre los que no fueron tratados con atención ambulatoria. O sea, 6 meses en un centro de rehabilitación no cura un COVID prolongado. El proceso es más largo. Y por supuesto, uno puede utilizar diferentes estrategias para la fatiga, para los problemas de la concentración, para los diferentes por ejemplo, para los trastornos oftalmológicos, hay una gran variedad de tratamientos. En cuanto a la evolución de los síntomas con el tiempo, esto es interesante porque hubo una leve disminución, pero hubo una persistencia de los síntomas con el tiempo, de manera que el COVID prolongado no es algo que desaparezca en unos pocos meses. Y ven ustedes cuáles son los síntomas que están aumentando o que se mantienen, y ven ustedes que la fatiga es uno de los que se mantienen, a diferencia de lo que pasa con la ansiedad, los trastornos de la memoria y de la concentración. Pero lo neuropsiquiátrico y neurocognitivo empeora con el tiempo, junto con una fatiga que se mantiene. Es decir, que estos son pacientes que tenemos que seguir, particularmente con respecto a este tema. En cuanto a las consecuencias sobre el trabajo, son bastante importantes. La gran mayoría de los individuos tienen que interrumpir el trabajo, el estudio. 136 días acumulados como promedio. Hubo gente que dejó de trabajar durante más de 2 años. Y estamos viendo que más de un tercio de los individuos, 36%, no volvió a su actividad en el momento de ser incluidos en el estudio. Este estudio fue realizado en el 2022. Y es interesante porque estas cifras son muy parecidas a las que se describen en el informe de la OCDE que se publicó la semana pasada. El impacto financiero del COVID prolongado también es importante. En el momento de enrolarse en el estudio, pero también a los 6 meses, el COVID prolongado tiene un impacto financiero negativo sostenido en los pacientes, de manera que los pacientes necesitan tener vías de atención para COVID prolongado que sean asequibles y a las que puedan acceder. En cuanto a la calidad de vida, el COVID prolongado tiene un impacto importante sobre limitando las actividades, con un fuerte impacto socioprofesional y con una dimensión objetiva de la calidad de vida, tal como se ve en el cuestionario SF36. Hoy en día no tenemos las herramientas terapéuticas para curar el COVID prolongado, pero tal vez podamos hacer, gracias a estas vías podemos actuar sobre esta calidad de vida alterada por el COVID prolongado. De manera que, ¿por qué es crucial configurar estas vías de atención de COVID prolongado? Porque pese a que faltan datos, pese a que no hay una definición de consenso, pese a que no se comprende totalmente la fisiopatología, ni hay biomarcadores y tampoco hay tratamientos etiopatogénicos. Es importante por 3 razones principales. Porque tenemos pacientes que sufren
con síntomas constantes y también es una necesidad ética atenderlos, no solamente por un tema médico, pero es un tema también ético. En segundo lugar, podemos ayudar a mejorar nuestro conocimiento sobre el COVID prolongado y como el COVID prolongado tiene tanto impacto socioeconómico, por supuesto, si nosotros no cuidamos de estos pacientes, eso va a incidir en toda la sociedad, incluyéndonos a todos nosotros, de manera que tenemos un interés crucial en poder dar atención al COVID prolongado. Y por eso tenemos que dar apoyo a los pacientes que tienen síntomas continuos y darles un apoyo o con una intervención integral y temprana. Tenemos que establecer estas vías porque los pacientes necesitan recibir atención multidisciplinaria oportuna y con una única intervención no se puede evitar el empeoramiento de los síntomas. También tenemos que establecer un marco para el conocimiento que va evolucionando, porque cuando uno crea una vía de COVID prolongado, también se crea un marco que se puede utilizar para investigación y tratamiento. Entonces, no solamente estamos ayudando a los pacientes inmediatamente con esta vía, sino que además estamos dando una manera de poder integrar el cuidado de todos los pacientes. Lo que es importante es poder dar una atención de calidad. Entonces, con esta vía es importante dar atención estandarizada, normalizada y atención congruente, independientemente de en qué región se atienda el paciente o que trabaje el prestador de salud. Y por supuesto que hay que guiar, orientar a los prestadores de salud y apoyarlos en la adjudicación de recursos para poder asignar recursos mejor para estos pacientes y aliviar las consecuencias sobre la sociedad. Entonces, en este mundo tan complejo en el que vivimos, con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, tenemos que ir surcando estas vías de atención para el COVID prolongado. En conclusión, podemos cavar estos surcos en el COVID, en la atención del COVID prolongado. Sí, lo podemos hacer. Lo podemos hacer en primer lugar identificando puntos ciegos. Me refiero a los pacientes con COVID prolongado, tanto pediátrico como geriátrico, con los síndromes postinfecciosos. Tenemos que construir alianzas y colaboraciones con lo que yo llamo los compañeros de viaje, que incluyen a los pacientes en todo el mundo. Y hoy, por ejemplo, estamos teniendo una oportunidad de hacer eso. Podemos mejorar nuestra experiencia colectiva y las vías, el marco de las vías conceptualmente y en nuestro funcionamiento. Y es importante poder compartir esas experiencias. Y tenemos que ser innovadores y creativos, ya que la crisis de COVID ha sido muy distorsionante y con muy malos efectos. De manera que tenemos que actuar pese a la incertidumbre y tenemos que trabajar rigurosamente y también muy éticamente. Y eso es muy importante para mí y para la gente con la que trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Por supuesto que este es un trabajo colectivo. Esta es toda la gente, y todavía falta gente aquí, que hizo posible que este marco de Occitania para la vía de atención de COVID prolongado exista y que siga funcionando. Hola, bueno, muchas gracias, la verdad, excelente la presentación, Jerome, muy interesante y muy clara. Primero que nada, felicitarlos por este enorme trabajo que vienen llevando a cabo en este periodo para mejorar los caminos y las posibilidades de atención a este grupo de población
que muchas veces encuentran muchas dificultades en el sistema de salud. Creo que la cantidad de meses que superaba los 10, que señalabas que las personas tardaban en lograr llegar a un sistema de atención que pudiera dar un abordaje real a la principal preocupación de salud, creo que señala las dificultades que probablemente sean compartidas a lo largo y ancho de la mayor parte de los países, no solo los de América Latina, que por acá sabemos de las dificultades que tenemos. Así que, en primer lugar, la verdad que felicitarlos por este enorme trabajo que han llevado a cabo en este periodo de tiempo y también por tomarse el tiempo para compartir la experiencia. Como señalaba Henry, venimos trabajando hace un tiempo en estas teleclínicas en torno al COVID prolongado y sin dudas el abordaje de la atención no es sencillo, dada la complejidad y diversidad de la sintomatología, como señalaban, la falta de marcadores y las variaciones a veces también en los criterios diagnósticos y la falta de comprensión de algunos de los mecanismos que por suerte de a poco a través de estos esfuerzos en muchos lugares y de muchas personas vienen mejorando. Yo tenía algunas cosas capaz para preguntar y comentar, pero no sé si primero darles la bienvenida a todos los participantes, recordarles, bueno, que como habrán visto tenemos traducción, que hoy está un poco más ampliada, además de en español y portugués, también la parte de inglés y recordarles que obviamente pueden hacer uso de la palabra, participar, ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat y los animamos a todos los que quieran, ya sea preguntar o comentar, a que puedan hacerlo. La verdad que es una alegría reencontrarnos en este trabajo. Bueno, no sé, capaz que mientras hago algunas de los comentarios que había estado un poco pensando o razonando. En primera etapa, señalar que el impacto económico que señalaban desde el inicio probablemente también tenga un poco que ver con la edad de las personas afectadas. Al ser la mayoría menor de 50 años, nos encontramos con un núcleo en plena actividad productiva, laboral. Probablemente vimos que en el grupo de trabajo tenían salud ocupacional integrada. Entendí bien, Jerome, ustedes el médico de salud ocupacional lo tienen integrado al equipo de atención habitual de las personas con COVID prolongado. Entiendo que hoy justo no está Tomasina, que trabaja con nosotros también en esa área, pero entiendo que probablemente sea un elemento sustancial del abordaje. Yeah. Thank you very much. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, y repito que les agradezco por recibirme en su proyecto. Efectivamente necesitamos mucha gente, porque un internista, independientemente de cuán competente sea, no puede tratar toda la complejidad. Tenemos que ver diferentes aspectos biomédicos, pero si la gente no solamente necesita temas de la salud, sino también sociales y laborales. Nosotros comenzamos con el aspecto médico, con el diagnóstico médico y con los tratamientos y haciendo el seguimiento, pero de hecho, si uno no trata también los aspectos socioeconómicos, uno no puede dar respuesta a todos los problemas del paciente. Y es por eso que tenemos un grupo de trabajo muy grande con diferentes médicos y los capacitamos, incluyendo gente de salud ocupacional, porque cuando la gente deja de trabajar, tiene que confrontar, tiene que trabajar con los médicos de medicina ocupacional, que tienen que comprender lo que es el COVID prolongado. Y si no son conscientes de que es una verdadera entidad, yo no sé en su país, pero en Francia tuvimos discusiones importantes con algunos colegas que
se negaban a aceptar el COVID prolongado como una entidad nosológica verdadera. Hablaban simplemente de los aspectos psicológicos de la pandemia y yo creo que están equivocados. Y yo sé que hoy, cuando uno lee la literatura, cuando uno trabaja con gente, trabajando con la fisiopatología, uno es consciente de las anomalías fisiopatológicas en los pacientes de COVID prolongado, pero no tenemos biomarcadores todavía, seguimos sin tener tratamientos etiopatogénicos, pero sí podemos ayudar a los pacientes con síntomas como la fatiga, por ejemplo, y cuando uno tiene uno puede ayudar a los pacientes en la recuperación, por lo menos una recuperación parcial, y pueden volver a trabajar, tal vez después de un tiempo, pero es una manera que tienen ellos de volver a la vida porque es un tema muy complejo. O sea que sí, tenemos que trabajar con fisioterapeutas, trabajadores sociales, con el sistema escolar, los sistemas educativos. Tenemos que trabajar con todos los que rodean la vida de estos pacientes y eso es lo que tratamos de hacer. Y yo creo que hemos convencido ya a mucha gente y creo que en Occitania la gente está finalmente encontrando, se está beneficiándose del trabajo de estos grupos y de todo un ecosistema que hemos creado. Sí, sin lugar a dudas, y además, como bien señalaba, no solamente para la asistencia, sino también para poder producir conocimiento y generar a través de esa cohorte también datos de cómo son la evolución de estas personas. Y en ese sentido, señalaba que a pesar de que obviamente la diversidad de síntomas es muy amplia, como también vemos mucho en nuestro medio, un alto impacto de los síntomas que podríamos llamar más de la esfera neurológica y de la esfera neuropsiquiátrica, toda la parte de lo que tiene que ver con la niebla mental, con la dificultad para la concentración, con los elementos de ansiedad, como elementos que también son muchas veces los que más perduran a lo largo del tiempo y que además generan un alto impacto y que se agregan a problemas que muchas veces las personas tienen en forma concomitante o agregados. Creo que en ese sentido nosotros también, no sé Sofía qué te parece, pero creo que nosotros también tenemos un alto impacto probablemente de los síntomas con afectación neuropsiquiátrica y son de los más persistentes muchas veces, a pesar de que tienen... como todo, la ausencia de biomarcadores hace que a veces también sea difícil poder definir 100% la vinculación cuando son los síntomas que predominan. Bueno, primero que nada, felicitarte, Jerome. La verdad que fue muy linda y bien científica la presentación y felicitar el trabajo que hacen. Yo creo que en esto la afectación neuropsiquiátrica, ¿no? Y esto que les pasaba a ustedes de que es difícil a veces desde el cuerpo médico verlo como un problema de salud de long COVID y no las propias reacciones a la pandemia, al encierro. Y bueno, y también me parece que sucede que tanto los problemas de salud mental o de concentración o de memoria también nos puede parecer que es al volver a trabajar que tengo que empezar a producir porque estuve 2 años parado. Nos pasa como trabajadores de la salud, ¿no? Estuvimos 2 años solamente pensando en estos pacientes graves, con alta mortalidad, que quedamos como muy afectados, con mucho trabajo, y cuando teníamos que volver a trabajar, bueno, ahora hay que ponerse al día de todo el atrasado. Y la verdad que poder identificar de que quizás quedamos con una secuela o con un padecimiento crónico después del COVID, porque la mayoría de nosotros también, como parte de la sociedad, tuvimos COVID agudo, creo que es muy importante el reconocimiento y el poder trabajar a partir de ahí, ¿no? Por lo menos saber lo que tiene. Y esto que contabas de
de que 10 meses de atraso de múltiples consultas para que realmente accedieran a esta vía de cuidado y de atención del long COVID, creo que en otras circunstancias directamente ni siquiera acceden a que quizás estamos frente a un long COVID y bueno, y eso, ¿no? Que el reconocer el problema de que puede tener una explicación y ni que hablar que algo que me interesó mucho y era la pregunta que te quería hacer, ¿cómo funcionan los centros de rehabilitación? Lo que entendí es que quizás están 6 meses ahí, porque o por lo menos cuando contaste la presentación hicieron la raya de recuperación a los 6 meses, o quizás era porque era el endpoint del estudio. Las personas siguen yendo, ¿qué especialistas contienen ahí? Entiendo que hay una variedad de síntomas y de problemas de long COVID que capaz que no están contemplados en los centros, pero me interesó especialmente que tenían como 19 centros de rehabilitación y bueno, ¿y en qué consistía eso? Thanks a lot for your question. Muchísimas gracias por la pregunta. Just you mentioned the Simplemente, I think it's sí, el tema neuropsiquiátrico yo creo que es muy importante, because, I think that porque yo creo patients with neuropsychiatric que symptoms, los pacientes que tienen síntomas neuropsiquiátricos neuropsychiatric symptoms before y que no los tenían antes COVID, de tener el COVID agudo, consider that this no se puede considerar psychiatric. que la causa sea psiquiátrica. Es una consecuencia. Almost a Y philosophical es prácticamente una discusión filosófica. Pero consequences and si uno une las causas y las consecuencias, si uno no las considera, es muy difícil para los pacientes. De manera que sí, por supuesto, nosotros sabemos proportion of patients with que hay una proporción importante de los pacientes con COVID prolongado que tienen problemas neuropsiquiátricos, eso lo sabemos, pero también sabemos, before long COVID, y esto ya secondary depression, esto existía antes del COVID, es que después de ciertas patologías se daba una depresión prolongada explanation con alteraciones serotoninérgicas, y hay un artículo muy reciente que se publicó sobre la fluoxamina. in a BMJ, I think it was very recent. 1 month Se publicó hace un mes un trabajo fluoxamine to patients que dice que la administración de fluoxamina a los pacientes con COVID prolongado uno disminuye los síntomas de fatiga, por ejemplo. So I think we Entonces, yo creo que tenemos que atender estos temas neuropsiquiátricos, pero el COVID prolongado no se tiene que ver como una enfermedad psiquiátrica, es somática, con síntomas neuropsiquiátricos, que no es lo mismo. En cuanto, bueno, no fue una pregunta, pero como hiciste un comentario largo, quería hacer un comentario al respecto. Sobre los centros de rehabilitación. Efectivamente, tenemos muchos centros de rehabilitación en este programa porque queremos tener por lo menos un centro de rehabilitación por departamento. Y tenemos 13 departamentos en Occitania y algunos de ellos son muy distantes, están en áreas muy remotas, donde el acceso a la atención es difícil. Incluso lo era antes del COVID prolongado. Entonces lo que queremos hacer es asegurarnos de que la gente de estas áreas remotas pudieran tener acceso a la estructura sanitaria. Y lo que estaba disponible en general era un centro de rehabilitación. Entonces, hemos lidiado vamos trabajando con estos centros de rehabilitación para capacitándolos para poder hacer el diagnóstico. Es decir, que no para los casos más complejos, pero sí los casos intermedios, de complejidad intermedia, que pudieran hacer algunos exámenes clínicos y paraclínicos y que hicieran el diagnóstico. De manera que todos los pacientes de estas áreas remotas podían entonces, no tendrían que viajar 400 kilómetros para hacer el diagnóstico. Y una de las cosas que nosotros aprendimos de esta situación es que, por supuesto, la rehabilitación es importante,
6 weeks or 2 months. Y 6 semanas o 2 meses de rehabilitación en un centro de rehabilitación puede ayudar a los pacientes, eso es seguro, pero si uno no sigue con una rehabilitación ambulatoria, en particular para los síntomas de hiperventilación, de reconocimiento, para los problemas cognitivos, rehabilitación ortofónica en el caso de trastornos de ese tipo, es muy difícil mejorar a los pacientes a la larga con efectos duraderos. Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos estos centros de rehabilitación, pero también necesitamos la rehabilitación ambulatoria. Y esto es el aspecto territorial que es interesante. Y probablemente cuando nosotros modifiquemos un poco la vía, es posible que disminuyamos un poco el número de centros de rehabilitación, pero por lo menos no nos lo queríamos perder desde el principio. Bueno, yo también quiero unirme a las felicitaciones al doctor Larcher por la excelente conferencia. Además, estoy admirado por el trabajo que hacen allí a nivel regional, consiguiendo resultados que son difíciles de apreciar o de observar en el resto del mundo, ¿verdad? Sobre la importancia que muchas veces los médicos, cuando tienen estos síntomas un poco bizarros para él, se orienta a que lo que le pasa al paciente es un tema emocional, psicológico. A mí en gastroenterología, los temas del trastorno del eje cerebrointestinal, etcétera, etcétera, y no toman en cuenta lo que dijo muy sabiamente el doctor Larcher, de que esto es un trastorno somático con repercusiones neuropsiquiátricas y no al revés. Eso era otro de los comentarios que yo quería hacer. Y bueno, cuando empezaron esto, ¿cómo planificaron la educación del médico de atención primaria? Porque en el fondo, si bien recién nos estamos conociendo y estamos a muchos kilómetros de distancia, veo que la filosofía de lo que ustedes hacen allí y la de ECO es muy similar. Gracias, doctor. Thank you, Henry, for this, Muchas gracias, Henry. Es una pregunta importante porque la educación es fundamental en lo que estamos haciendo. Y si nosotros solamente atendemos a los pacientes, pero sin educarlos y capacitar a los colegas, yo creo que va a ser muy difícil poder seguir. Como yo mostré en la PowerPoint, hicimos muchos webinars. Hicimos videoconferencias, pero también capacitación presencial, porque es importante el contacto con la gente. Y no sé cuántos, pero hicimos docenas y docenas webinars y instancias de formación. Y el resultado es, para mí, soy bastante pragmático. Cuando yo comencé a trabajar con COVID prolongado, hace casi 5 años, el 80% de los pacientes no estaban siendo tratados por un médico general, sino que venían, no eran derivados por un médico general, ni a un médico, sino que venían por su cuenta. Y hoy, más del 75% de los pacientes nos lo deriva un médico general u otro médico. Entonces, eso muestra que ha habido un cambio. Y estamos viendo los resultados de este trabajo pedagógico que hicimos. Y no estoy aquí para convencer que la medicina no es una religión, no es una cosa en la que uno tenga que creer, sino que uno tiene que mostrar los hechos objetivos y mostrarle a la gente la dinámica y tratar de resolver los problemas en conjunto. Algunas veces uno fracasa, pero es mejor fracasar juntos que hacerlo solo. Entonces, es una vía que nosotros creamos, y estoy muy orgulloso de que hoy
más de 2/3 de los pacientes que recibimos en la consulta son derivados por un médico general que me pide a ver si puede ser un COVID prolongado. Y esto para mí es una victoria muy importante porque sí, porque logré convencer a la gente de que COVID prolongado era importante, pero además de que era un diagnóstico específico en el que teníamos que pensar cuando teníamos un paciente frente a nosotros. Y también, bueno, que la gente pensara en que el COVID prolongado era una verdadera entidad, no era psicológico, ni era una rareza, es una enfermedad, tenemos que ponerle diagnóstico y tratamiento y para todos los pacientes y tenemos que hacer que los médicos trabajen con eso en mente. No sé si con eso respondo la pregunta. Absolutamente sí, doctor. Y se me ocurre un comentario que puede parecer un poco en broma, pero es muy en serio. Si hay gente que cuestiona la existencia del COVID, ¿cómo no va a haber gente que cuestiona la existencia del long COVID, Jerome? ¿Verdad? No, sin duda. Sí, It's a fight. It's a street fight. Sí, es una lucha callejera. No es nada fácil. Así que necesitamos herramientas y convicción. Y para nosotros no es tan difícil. Pero para los pacientes es verdaderamente una lucha callejera, una pelea. Sin dudas que cada vez tener más información y tener tantos centros, además, como están trabajando ustedes, que de alguna manera también supongo que funcionan en parte como una especie de aliados, en el sentido de que la gente esté informada, de que los otros colegas sepan que existen estos caminos y estos dispositivos de atención que sin lugar a dudas mejoran no solamente llegar más rápidamente al diagnóstico, sino poder tener entonces un manejo más apropiado y a pesar de que no contemos con un tratamiento farmacológico específico, el solo hecho de tener un diagnóstico apropiado y poder entonces disponer de medidas terapéuticas y de rehabilitación muchas veces mejora la situación de las personas. Entonces creo que en ese sentido poder haber armado una serie de dispositivos tan macro, regionales, locales y que permitan la derivación y el seguimiento y además poder generar con eso, como señalaban, una cohorte e información que permita retroalimentar esos procesos, probablemente va a tener un impacto cada vez mejor. Esto que señalaban de que pasó del 80% de las personas a venir autorreferenciadas a un 75% de las personas venir derivadas de otros colegas, claramente marca que en ese camino han avanzado muchísimo, así que los felicito nuevamente y agradezco esta presentación. Probablemente pueda servir para que en otros sectores, en otros lugares, también se puedan establecer mecanismos y dispositivos que faciliten el tránsito de las personas en este proceso de enfermedad que a veces se hace muy cuesta arriba, ¿no? En parte por las dificultades de los sistemas en sí mismos, en parte por las dificultades en el reconocimiento de esta sintomatología o en hacer el link con el diagnóstico. Así que sin duda tenemos muchos desafíos también a largo plazo para el manejo, pero poder ver que hay mecanismos que vienen funcionando y vienen funcionando tan bien es un aliciente. Así que nuevamente gracias por la presentación. Estamos un poco sobre la hora de cierre y queríamos comentar cómo veníamos con este ciclo. No sé si alguien del público tiene algún comentario, si no, capaz que vamos dando lugar al cierre, agradeciéndole nuevamente a Jerome.
Tenemos el calendario de actividades, como ven, la próxima actividad va a ser el mes próximo, el día 4 de mayo, que tenemos la próxima actividad, y acá podemos ya ver el calendario hasta diciembre. En junio y agosto tenemos meses cargados con 3 instancias, y en los demás meses vamos a tener 2 instancias en cada uno. El 4 de mayo nos vamos a encontrar con la doctora Gabriela Zambrano, que es docente investigadora de Ecuador, de la Cátedra de Infecciosas e Inmunología. Así que los esperamos a todos para participar nuevamente en esta actividad, y vamos dando lugar al cierre. Se les compartió la encuesta para responder, si pueden hacerlo a través del chat. Está el link para acceder a la misma. Finalmente, bueno, muchas gracias Mariana, Sofía, todo el equipo de ECO, las amigas que hacen la traducción. Excelente trabajo como siempre, y un muy especial agradecimiento al profesor Larcher, que realmente ha jerarquizado nuestra actividad, y creo que no podíamos haber empezado el año de una mejor manera, y lo vamos a seguir comprometiendo porque hay 2 grupos que mencionó, que son el grupo pediátrico y el grupo geriátrico, y le vamos a pedir que nos cuente o que nos relacione con la gente de su equipo que trabaja con esas 2 poblaciones especiales que para nosotros son muy importantes. Así que buenos días y muchísimas gracias. Thank you, and we keep in touch, and I will give you Muchísimas some, gracias, nos mantenemos en contacto y efectivamente les daré los datos de contacto de la gente que trabaja con COVID prolongado en esas poblaciones, pediátrica y geriátrica. Por supuesto, Henry. Thank you very. Merci. Muchísimas gracias. It was very nice. Henri, Fue muy lindo. Henry, un placer.